tardes a todos los presentes. El día de hoy se encuentra con nosotros el magistrado del Tribunal Colegiado Fernando Córdoba del Valle, integrante del Sexto Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito. Es autor de diversos libros en el ámbito jurídico, doctor en Derecho de Amparo y doctor en el Sistema Penal Acusatorio. También conduce el programa de la UNAM llamado Ius Semper Loquitur, siendo así su significado etimológico y su lema, el derecho siempre hablo. Primero que nada, me presento. Soy María Fernanda Cruz Neri, estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales del segundo semestre. Conmigo se encuentra mi compañera Maureen Macbeth, también soy estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales, actualmente cursando el segundo semestre. Perfecto. Primero nos gustaría comenzar preguntándole cómo se encuentra. Oiga, pues muchas gracias, primero por la entrevista, segundo por lo maravilloso que es siempre poder expresar a los y las jóvenes en sentir, y en el tema de lo que es política exterior, pues con más razón, ¿no? Y más viniendo, ahorita platicaremos sobre ese tema, de alguien que se dedica al servicio público y que parecería que no está muy relacionado con el tema de política exterior, pero vamos a tratar de darle un giro. Muy contento, alegre y pues bueno, preocupado por las preguntas que me puedan hacer. Perfecto, es para nosotros un honor el poder entrevistar a una celebridad como usted. Y bueno, ahora bien, magistrado, la primera pregunta sería, ¿qué opina del papel que desarrolla México en el actual sexenio en cuanto al tema de política exterior? Bueno, si arrancamos con esta frase que nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador señalara en su momento desde su inicio en la presidencia de que la política interior no es más que un reflejo de la política exterior, creo que vamos encaminándonos poco a poco de manera correcta. ¿Por qué lo señalo? Tenemos un secretario de Relaciones Exteriores que, independientemente del tema de política que pudiera estar haciendo a título personal, lo cierto que a título como secretario de Relaciones Exteriores, como parte del gabinete y sobre todo como parte de una visión hacia el extranjero que estamos nosotros dando, como la cara que presentamos nosotros, está haciendo un excelente trabajo y que tiene que ver con aspectos desde la migración, que tiene que ver también con aspectos con la inclusión de los estados latinoamericanos, independientemente de qué estado, sino la totalidad de los estados, porque yo sí escuché cuando dijo la totalidad de los estados para hacerse presente en un frente, ¿verdad?, de Latinoamérica, no exclusión como siempre se ha dado, que es el tema de excluir, porque se cree que solo los Estados Unidos de Norteamérica son los principales en este continente. Entonces, creo que si partimos de esas dos premisas fundamentales, a él ya le tocó el tema del tratado internacional, que también, por supuesto, es importantísimo, pues bueno, creo que vamos bien, sin calificarlo, porque bueno, para eso están los expertos en materia de política exterior. Perfecto, muchas gracias por contestarnos esta pregunta y ahora vamos con la siguiente. ¿Usted considera que la manera de ejecutar la política exterior de México está íntimamente relacionada con los cambios de la economía internacional? Por supuesto, y me adelanto a decirlo rápidamente, por supuesto. Quiero que se pongan a pensar, que ustedes lo hacen porque están estudiando la carrera. Recuerdo estos temas de la energía, ¿no? Que si la energía eléctrica, que si el tema de crear o no una producción de hidrocarburos o la energía solar. Entonces, cuando México participa en el Tratado de Libre Comercio, cuando hace sus acuerdos y se compromete a una energía limpia, lo hemos estado viendo. Una de las grandes críticas que se ha dado interiormente, no exterior, la interior es la búsqueda de crear una producción de gasolina, vamos a ponerlo así en términos generales, ¿no? Creando refinerías. Y leía hace 2 días, búsquenlo en los periódicos, por favor, en el internet, cómo 125 países en el mundo están buscando el mismo fin, abaratar un costo. Por supuesto, esto es criticadísimo por el tema de la energía limpia, porque esa es otra a la que hay que apostar, pero creo que México está apostando a las dos. No es mi crítica, es la crítica que leí, porque a mí me interesa mucho el tema de una energía limpia en un país en donde ciudades como la Ciudad de México, en donde vivimos, de las más contaminadas, así señalado, y también de las más contaminadas en el mundo. Pero creo que esta búsqueda por ambos aspectos, deseo por el bien no mío, por el bien no de ustedes,
sino de todos, todas, todes nosotros y de este país. Perfecto, sin duda alguna, una argumentación digna de admirar. Bien, la siguiente pregunta. ¿Cuáles son algunos de los principios que rige la actual política exterior mexicana? Y bajo su punto de vista, ¿cuáles considera que son los más importantes? Bien, me van a corregir ustedes que son más expertas, por favor, si me equivoco. Podemos partir con la solución pacífica de las controversias. Si el reflejo de este país internamente lo es en el exterior, México, cuando digo México está vendiendo, me refiero México hace la publicidad constante de que no, a la intervención, no a los conflictos internos. Por desgracia, porque hay que ser realista, estamos viviendo un México muy violento. El otro es la libre autodeterminación de los pueblos. Esta libertad que se está dando porque debe existir una absoluta, total, respetuosa libertad para todos los pueblos en nuestro país. México, desde el norte hacia el sur, es muy diferente en cuanto a ello. Una igualdad jurídica de los estados. Si hablamos de leyes, que a eso me dedico, que no a hacerlas, sino a interpretarlas, pues crear figuras, códigos, normas, que sean lo mismo aplicables tanto en el centro como en el sur, como en el occidente de este país. La no intervención. Ahí a veces hemos fallado un poquito porque hacemos comentarios de manera internacional, criticamos, llegamos incluso a sumar a algunas propuestas, pero creo que la no intervención, que es la que debe regir, que es la que principalmente el respeto al derecho ajeno será siempre la paz, pues ahí está latente. La proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza, la cooperación internacional para el desarrollo. México se ha destacado siempre en cualquier término y hablándolo de cooperación. Y la lucha por la paz y la seguridad internacional, independiente de que en México, insisto, pues estamos viviendo un momento muy difícil que tiene que superarse. Pero aquí haré un paréntesis, jóvenes. La violencia, exacto, efectivamente, no se quita con violencia, pero sí con principios y sí con valores. ¿Cuáles son estas? Me señalaban ustedes que son las más importantes. Yo, por supuesto que las 7, ¿no? O si no es que dije más. La no intervención, el respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Y ahí ustedes dirán si tengo o no tengo razón. Perfecto, pues yo considero que sí, son las más importantes y muchas gracias por darnos toda su explicación. Gracias. Y bueno, continuando con la siguiente pregunta. Hemos escuchado de su programa de radio, magistrado, siempre con temas muy interesantes en cuanto a la labor jurisdiccional que desempeña. ¿Será factible que en algún futuro pueda hablar de la política exterior en este? Claro que no. Sino por supuesto que sí. Por supuesto que sí. De hecho, ¿les parecería si las invito o los invito o les invito? Acuérdense mucho en el tema de perspectiva de género, igualdad de género, de un lenguaje inclusivo que ha sido también muy criticado, pero que nos permite actuar como estamos haciendo ahorita, siempre con total respeto en todos los sentidos. Está abierto el programa, se llama You Semper Loquitur, sale los lunes a las 7 de la noche, es por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Y qué les parece si dejamos abierta la invitación? Me hacen llegar a través de ustedes quienes quieren acudir. Creo que pueden acudir, no creo, soy el conductor, entre 4 a 5 personas, podemos poner unos micrófonos ahí y los llevo para que hablen de este tema. ¿Les parecería bien? Y hacemos y cerramos el compromiso porque se cree internamente que no es un tema importante y por supuesto que lo es porque de aquí México se proyecta hacia el extranjero. Mucho tiene que ver una muy buena política exterior. ¿Qué les parece? Cerramos el compromiso para que acepten la invitación, ¿sí? Claro que sí. Sí, claro que sí. Excelente. Muchas gracias. Será un honor estar ahí con usted. Bien, para concluir esta entrevista, me gustaría cerrar con la siguiente pregunta. ¿Qué impacto tiene la función de un magistrado dentro del ámbito de la política exterior mexicana? Yo creo que todos se lo van a preguntar, ¿no? Así que cuando digo, ¿y a quién entrevistaste? A un magistrado. ¿Y ese qué tiene que ver con política exterior, no? Miren, jóvenes, aquí hay una cuestión muy importante que no podemos perder de vista. Se ha hablado de la independencia judicial, no sé si la han escuchado. Se los explico en otras palabras, así muy sencillo. Por favor. Uno es independiente
judicialmente para poder dictar sentencias, resoluciones, sin que nadie me diga cómo dictarlas, sin que nadie me diga, oye, ayúdalo, oye, déjalo libre, oye, favorécelo, oye, ayuda a esta empresa. No, a mí no me interesa. El juzgador tiene que ser totalmente independiente. Porque si hablamos en términos de política internacional como tal, si hablamos en términos de justicia internacional, recordarán un asunto de Google hace recientemente, si no, lo buscan por favor, cómo un tribunal resolvió con entera independencia de que lo haya resuelto bien o mal, porque esto, por supuesto, tiene unos recursos que tendrán que analizar esa resolución. En fin, se llaman medios de defensa o medios de impugnación. No quiero ser técnico con ustedes, por supuesto, en lo absoluto, pero imagínense hacia el exterior, lo que este país señala es que sus juezas son independientes. Entonces, cualquier conflicto que se venga a resolver aquí en nuestro país de empresas internacionales, transnacionales, nacionales, como le quieran ustedes poner, que efectivamente se encuentre con una justicia, ¿sí?, en el cual el juzgador resuelva con base en derecho. Suena genial, ¿no? Suena increíble, suena bonito, porque yo voy a ir a Estados Unidos porque tengo un conflicto legal y yo pienso que sus jueces son corruptos. Qué triste sería. Eso es lo que México tiene que hacer siempre, ver en términos de política internacional, política exterior, y decir, oye, aquí se pueden resolver nuestros asuntos, porque nuestros jueces están capacitados, sus jueces, por supuesto, son independientes, gozan de objetividad, profesionalismo, y por lo tanto te van a resolver con base, eso sí, en las leyes no solo nacionales, sino en los que marcan los tratados internacionales o cualquier instrumento jurídico internacional existente. Entonces, aquel que diga, ¿y qué hace un magistrado hablando de estos temas? Pues es que precisamente viene a defender la postura de que en México tenemos todavía rescatable y plausible una justicia pronta, expedita. Hay que trabajar mucho, hay que trabajarlo mucho. Contrario a ello, ¿verdad?, están las críticas, pues es una justicia que escucha un poder judicial, hablo de la federación, que escucha la crítica y que trata siempre de buscar la solución a estos problemas. Y entonces, ¿qué hace un magistrado hablando de estos temas? Pues lo que busca es mandar un mensaje de que en México se puede, por supuesto, mejorar la justicia y ser visto internacionalmente como jueces autónomos, independientes en todos los sentidos. Espero me haya explicado, si no, acepto que me digan que no. No, estuvo perfecto. Sin duda alguna, sí, usted como alto funcionario público pues desenvuelve una labor muy importante para nuestro país, y es cierto que a nosotros como estudiantes pues a veces desconocemos estos aspectos que nos impiden descubrir pues más allá de estos, pero muchas gracias por esa aclaración. Claro, gracias a ustedes. No, sí, muchas gracias. Iba a hablar Maurina, a ver, cuente. Sí, que muchas gracias, que creo que es muy importante pues dejar saber a todos los que puedan ver esta entrevista como la postura también de la defensa que se tiene desde un magistrado en lo que es la política exterior de México y cómo influye, porque hay veces que, como bien comentaba Mafer, pues no tenemos como la manera de saber 100% en qué se basa para poder hacerlo. Entonces, pues me encanta y se los agradecemos mucho que nos pueda dar su postura. Puedo cerrar diciendo, estamos en un país en donde se habla, se dice, se comenta, se critica que los y las juezas, jueces, magistrados, ministros, somos corruptos. Y cuando se habla de la corrupción, es bien fácil desprestigiar, decir, comentar, pero lo importante es que nosotros, a través de hechos, de buenas resoluciones, a través de una correcta política, porque aquí el tema de política exterior influye mucho. ¿Qué le estamos diciendo a los países, verdad, que vienen aquí a México y que tienen sus empresas? ¿Qué seguridad le estamos dando para que pongan aquí una empresa si sus jueces o juezas son corruptos? ¿Se imaginan? Sería fatal. Nadie va a querer poner aquí una empresa. Entonces, lo que nosotros tenemos que luchar muchísimo es por esta independencia judicial que te permita traer aquí empresas que se sientan legalmente seguras. Esto es un tema importante, independientemente, que también es muy importante el tema de la seguridad. Pero bueno, hablo como magistrado en lo que a mí respecta. Nosotros tenemos asuntos internacionales de delitos contra la salud, de delincuencia organizada, de lavado de dinero,
explico de la gente que trafica droga, que trafica órganos quizá, de los que quizá hacen triangulaciones de dinero, y qué importante es tener un juzgador o una juzgadora que resuelva con base en derecho. ¿Qué tal? Perfecto. Otro punto que me gustaría agregar es que, bueno, relacionado con nuestro desconocimiento como estudiantes o bien como población, no nos damos cuenta que ustedes como magistrados pueden, o sea, no solamente se rigen o llevan a cabo acciones en cuestión a las leyes o relacionado con los mismos, o sea, por lo que usted nos comenta, es como que tiene una amplia variedad y esto de acuerdo a sus intereses, a sus facultades o sus áreas de especialización. Entonces me parece un punto muy, muy importante. Hoy en día los y las juezas, magistrados, magistradas, yo la otra vez sacaba por ahí un promedio muy personal de la gente que conozco, del 100% que conozco, tenemos un 80-90 con maestrías y doctorados. O sea, más allá de la licenciatura, gente que escribe, gente que participa en eventos, gente que como un servidor le encantan las entrevistas, ya se dieron cuenta. Entonces, tenemos juzgadoras, juzgadores que traen una capacidad, que traen una maquinaria increíble. Pero hay un grupo importante, ojo, que son los y las secretarias de juzgados o de tribunales, que son todos los trabajadores que también, como un servidor, trabajamos en el Poder Judicial de la Federación y que traen todo vienen empujando para ocupar los futuros puestos, sus futuros mandos, y que créanme, gente muy capaz, y hay que agradecerlo porque esta capacitación que además nos da la Escuela Judicial, pues también es muy personal. ¿Qué tal? Encantada con la entrevista. Como ya lo mencionó mi compañera, ha sido un honor el poder llevar a cabo esta entrevista. Sin duda alguna, la elaboración de este tipo de proyectos a nosotros como estudiantes nos ayuda a crecer académicamente y como personas. Asimismo, pues nos ayuda a aprender de las grandes celebridades de nuestra carrera, que pues son ustedes. Muchas gracias. Mafer, María Fernanda y Maurins, ¿verdad? Por si lo pronuncio mal. Muchas gracias porque también parte de un servidor no es darse a conocer como Fernando Córdoba, sino también dar a conocer que estamos preocupados no solo en el ámbito jurisdiccional, que es muy importante, debe ser mi 99%, sino también tenemos vida, ¿verdad? Tenemos familia, pero además queremos crecer, queremos seguir progresando y sobre todo darnos a conocer de que somos esto, miren, ¿ya vieron? Somos normales, personas normales, ni más ni menos que cualquiera, y que por supuesto estamos siempre abiertos para propuestas para poder a los y las alumnas pues mostrarle un aspecto de cómo es la justicia en México. Y yo las felicito a los y las profesores que les han enseñado este tema y que les propusieron esta tarea o este trabajo o este proyecto, porque en gran medida gracias a ellos o a ellas que lo han señalado sus profesores o profesoras, porque esto les va a facilitar mucho. Ya imagínense, están conduciendo como conductoras, eso valga la expresión de conducción por conductoras, así que nuestro programa de radio de You Semper Loquitur de la UNAM va a estar espectacular. Van a ver, de hecho vamos a ir haciendo la publicidad dentro de poco y me va a dar muchísimo gusto tenerlas ahí, ¿vale? Perfecto, muchísimas gracias y como dijo mi compañera, pues fue todo un honor y gracias por el tiempo prestado, sobre todo, que es muy valioso. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Los veo en Twitter, @Ferdinoleo. Traigo por ahí una idea, se llama teoría cordoviana, de Fernando Córdoba, que es una teoría, según yo, que cree que es cada vez que hagas algo, diviértete y de paso aprende. Como ahorita hay que divertirnos, no hay que ponernos ahí estresados y de paso aprende. Y en esta teoría cordoviana lo que busco es señalarle que hace rato le decía fuera de grabación que actitud con C es igual a aptitud con P y que todos y todas podemos llegar a alcanzar el objetivo que uno quiera y que además con principios, con valores y buenos hábitos, este país de verdad va a salir adelante, tiene que salir adelante, ¿vale? Ya quítenme el micrófono porque me la paso hablando, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, que Dios bendiga a todos y todas. Buenas tardes a todos los presentes. El día de hoy se encuentra con nosotros el doctor Ricardo García de la Rosa, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor del ITAM, doctor en Derecho y en Relaciones Internacionales de la Universidad Jean Moulin, Lyon 3. Es para nosotros un honor el poder entrevistar a un investigador con una trayectoria tan importante como la suya. Bueno, primero que nada me presento, mi nombre es María Fernanda Cruz Neri.
Soy estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales del segundo semestre en la Universidad del Valle de México. Y conmigo se encuentra mi compañera. Buenos días, yo soy Melissa Flores Franco. También estoy cursando el segundo semestre en la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad UVM. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Un placer, muchas gracias por la invitación. Gracias. Bien, me gustaría comenzar la entrevista con la siguiente pregunta. ¿Qué opina de la política exterior de México ante la guerra Rusia y Ucrania? Bueno, pues es una pregunta que nos podría llevar no una tarde, sino un semestre entero, tratar de dilucidar qué tipo de política exterior estamos viendo hoy en día en nuestro país. A mí me gustaría primero ubicar el tema de la política exterior. Creo que es importante primero ubicarla dentro de la Constitución, ¿sí? La política exterior no se ejecuta solamente por uno de los poderes públicos, que esto es el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sino que intervienen dos poderes públicos. En este caso es el Ejecutivo y el Congreso a través del Senado de la República, ¿sí? Entonces, el artículo 89 establece, el artículo 89, fracción 10 de la Constitución, establece la facultad que tiene el presidente de la República para pues, negociar, celebrar todos los tratados internacionales y, sobre todo, lo más importante es que establece los principios que van a regir la política exterior mexicana. Entonces, esto hay que precisarlo porque ha sido el eje de la política exterior de México, estos principios. Y vamos nada más a repasarlos rápidamente. En la conducción de esta política que va a ser calificada por el Senado de la República, se tienen que observar los principios de autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacional. Entonces, estos son los grandes principios y los grandes ejes de la política exterior de nuestro país. Ahora, también habiendo dicho lo anterior, hay que ubicar también que a partir de la vigencia de la Constitución de 1917, que establece este artículo, podemos ver, digamos, o pudimos haber ubicado dos grandes líneas de política exterior en México. Una política exterior basada en una época post-revolucionaria. Esto va más o menos de 1933 hasta 1986-88. Y posteriormente tenemos otra política exterior muy enfocada a, digamos, al libre comercio, al libre cambio y sobre todo a la integración de México en el exterior, ¿sí? Hay que recordar que a partir de 1986 México ingresa al GATT, ¿sí? al Acuerdo General de Bienes y Servicios, y posteriormente este GATT se convirtió en lo que hoy conocemos como la Organización Mundial del Comercio, ¿sí? En 1994 ya es un organismo, antes era un acuerdo, ahora desde 1994, el siglo pasado, pues es un organismo. Entonces, digamos que ¿cuáles eran las notas características de la política exterior post-revolucionaria? Bueno, pues realmente México tuvo un papel importante en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Porque aquí México, pues mientras los soldados norteamericanos estaban haciendo la guerra en Europa, no había mano de obra o, digamos, manos que pudieran alimentar a los Estados Unidos. Entonces México participó de forma muy considerable en enviar lo que conocemos como los braceros, ¿sí? Entonces, digamos que esa fue una política, digamos, importante en el gobierno mexicano postrevolucionario, y posteriormente también tenemos esta etapa de la sustitución de las importaciones. México no estaba integrado a la economía internacional. Era un país que estaba ensimismado, encerrado, y todo lo que se producía era lo que se consumía en este país. Eso permitió un crecimiento importante, es la famosa etapa del crecimiento estabilizador de los años 50, 60. México estaba creciendo alrededor del 6%, una cifra
que hoy pues la soñamos, ¿no? Por eso incluso nuestro país pues tuvo como estos premios internacionales con las Olimpiadas de 1968, los mundiales de fútbol, ¿sí? Pero al mismo tiempo esto tuvo un precio, ¿sí? Y un precio en la política interna, ¿sí? Y todos los movimientos hacia la transición democrática. Posteriormente, esta etapa del 86, a partir de que México ingresa al GATT, pues empieza esta globalización de la economía, la apertura de la economía mexicana, y ese, digamos que es otro periodo importante. Hoy en día tenemos alrededor, o más bien tenemos 11 tratados de libre comercio, y justamente ese fue incluso hasta mi tema de tesis doctoral, ¿no? El entonces Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. Pero hablando de cómo está la política exterior en México, ya no me quiero extender mucho porque me imagino que hay otros tópicos que quieren abordar. Yo veo con bastante preocupación que no hay una política exterior mexicana, de hecho. De todo lo que les está hablando, pues yo creo que esto fue fruto también de un servicio exterior profesional en México que hoy en día se está desmoronando. Siempre yo creo que lo que es el Instituto Matías Romero y el Servicio Exterior Mexicano, en conjunto con, por ejemplo, con el brasileño, siempre se caracterizaron por ser profesionales y tener verdaderamente diplomáticos de carrera. En primer lugar, bueno, pues el actual presidente considera que la mejor política exterior es la política interior. Y eso es muy peligroso porque obviamente no está entendiendo el mundo del presidente, ¿sí? Y se ha convertido también la política exterior mexicana, pues digamos, en una especie como, pues sí, desmantelamiento de lo que era la política exterior mexicana. Entonces ahora incluso estamos viendo que pues políticos que tienen algún premio, ¿sí? O alguna deuda con otros partidos, pues se convierten en diplomáticos, ¿no? Como si el servicio exterior mexicano fuera verdaderamente fácil hacerlo o realizarlo en otros países. Entonces, si ustedes me preguntan, yo creo que ese es el gran problema que tenemos, que no hay una política exterior sólida en México. ¿Hacia dónde o qué es lo que está planteando el gobierno actual? Supuestamente nos está diciendo que pues esta política tradicional de, digamos, esta unidad latinoamericana, si me permiten calificarla un tanto cuanto hipócrita, porque la verdad no sabemos exactamente qué beneficios nos pueden aportar, digamos, estas relaciones con algunos países muy bien seleccionados, que nos pueden aportar, digamos, como interés nación a México, ¿no? Entonces, y sobre todo porque pues no hay que olvidar que nuestro principal socio comercial pues son los Estados Unidos, ¿no? Entonces, tratando de resumir lo que les estoy diciendo, es que hay que ubicar constitucionalmente dónde está nuestra política exterior, estas dos fases previas, y ahora esta tercera fase que la verdad no quiero sonar fatalista, pero no tiene en muchas ocasiones ni pies ni cabeza, ¿sí? Hacia dónde va nuestra política exterior. Y eso es preocupante, ¿no? Sí, claro. Pues muchísimas gracias. Y como usted mencionaba, pues hay mucha incertidumbre, ¿no? Hacia dónde se dirige la política exterior. Incluso lo que mencionaba, que muchos creen que ni siquiera existe una política exterior. Entonces, bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cuál ha sido la posición mexicana del presidente de la República a través del canciller Marcelo Ebrard ante la invasión rusa? A ver, creo que no fue del todo mal la posición, porque finalmente México tenía que condenar la invasión de Rusia a Ucrania por los principios constitucionales que les acabo de comentar. O sea, si uno de los principios constitucionales de nuestra política exterior es el principio de no intervención y la autodeterminación de los pueblos, el presidente no tenía otra más que condenar la invasión de Rusia a un pueblo soberano como es el ucraniano.
El problema, ¿cuál fue? El problema fue que el presidente se tardó. Eso lo hizo obviamente nuestro representante de Naciones Unidas ante el Consejo de Seguridad como miembro no permanente. Y el problema es que el presidente, la verdad, ha tenido declaraciones bastante ambiguas, ¿sí? No ha sido firme en el sentido de cómo debe pues tratar esto. Básicamente, ¿cuál ha sido el posicionamiento de México? Número uno, a través del canciller, es precisamente que, número uno, bueno, pues México condena enérgicamente, ¿sí?, la invasión de Rusia sobre Ucrania. Después solicitó que se detuvieran los ataques inmediatamente y se sentaran las partes, obviamente, pues a tratar de resolver esto de forma diplomática y no a través de los tanques y las bombas, ¿sí? México votó a favor en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y en la Asamblea General de Naciones Unidas y con respecto a la condena de la invasión de Rusia. Pero también aquí, esta es la ambigüedad que yo les estoy comentando, México decidió no censurar a Rusia, ¿sí? No aplicó ninguna medida económica, ¿sí?, en contra de Rusia, y sobre todo se negó, a través de la petición que hicieron los eurodiputados, de proveerle armas a Ucrania, ¿sí? Entonces, claro, ustedes podrán decirme, bueno, pues es que también los principios constitucionales, pues si se establece la solución pacífica de los conflictos, bueno, pues entonces México es congruente en decir que no va a enviar armas o armamento a Ucrania. Pero el problema es la ambigüedad, porque los principios constitucionales se utilizan ortodoxamente en ciertos casos como en el conflicto de Rusia con Ucrania, pero en otros son muy laxos, ¿sí? Con países como Bolivia, con países como Nicaragua, ¿sí? En países como Venezuela, en donde hay una clara violación de derechos humanos en esos países y el gobierno mexicano pues no hace ninguna protesta al respecto, ¿no? Entonces, el punto es que son las ambigüedades que hay con una cierta simpatía de ciertos gobiernos, sobre todo latinoamericanos, en los cuales pues el gobierno mexicano no dice absolutamente nada, pero acá sí aplica a rajatabla los principios constitucionales, ¿no? Entonces, esa es una problemática que se conecta con la primera pregunta que ustedes me están haciendo, ¿no? O sea, ¿cómo ve la política exterior? Pues la política exterior es ambigua, ¿no? Porque por un lado tenemos principios constitucionales que se observan y por el otro pues hay un margen muy, muy amplio de discrecionalidad del gobierno de México. Sí, es verdad que, bueno, como usted bien mencionaba, pues el actual gobierno de México se basa principalmente en los principios de la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias, ¿no? En este caso, con el país invasor, pues con Rusia, no envía las armas. Yo considero que México siempre ha sido un país muy diplomático, sin embargo, muchas veces no es congruente y es donde ahí se tienen las pequeñas fricciones. Bien, como siguiente pregunta, ¿qué opina de las sanciones económicas impuestas a Rusia con motivo de la guerra? A ver, también es una pregunta, la verdad, muy, muy amplia, que nos podríamos también hablar toda la tarde de sanciones económicas. Estas se aplican incluso desde el mundo de la antigua Grecia, ¿sí? Es una manera de presionar a un país para que, en este caso, deje de funcionar económicamente. El problema es que pues todo parece indicar que puedan funcionar en un momento, pero no podemos hablar globalmente de cuáles son los efectos de esas sanciones económicas, porque tendríamos que ver en concreto cómo están afectando esas sanciones económicas, en particular a Rusia. A ver, han habido diversas sanciones económicas, no de ahora, desde el 2014 hay sanciones económicas con Rusia desde la invasión de Crimea. Entonces, y ahí estaban, no desaparecieron. Y Rusia hoy invade a Ucrania.
Entonces, se solicitó, por ejemplo, el congelamiento de los activos internacionales del Banco Central ruso, ¿no? Se separó, por ejemplo, a diversos bancos del sistema SWIFT, que es el sistema internacional para hacer todas las transacciones monetarias. Se han sancionado los activos incluso hasta de personas particulares de la oligarquía rusa, incluidos hasta el presidente Putin. Se ha, por ejemplo, prohibido la contratación con empresas públicas energéticas, ciertas empresas energéticas de Rusia. Y les digo ciertas empresas porque la verdad el problema que hay en Europa y las sanciones que está tratando de implementar la Unión Europea es que es la dependencia tan grande que tiene Europa con la energía rusa, ¿sí? Concretamente con el gas. Entonces no es tan fácil, sancionar a Rusia porque Europa depende de que ahora que termine el verano va a depender depende energéticamente de Rusia. Sobre todo Alemania con Merkel decidió cortar por completo toda su fuente de energía nuclear. Y entonces, bueno, pues eso en un principio pues se lo aplaudieron mucho a Merkel porque pues evidentemente generar energía nuclear y a pesar de que es una energía limpia, pues hay graves problemas porque pues, simplemente si se sale de control, pues sabemos, hay varios ejemplos, el último más reciente es el de Japón con el tsunami del 2011 y lo que pasó en Fukushima, ¿no? Entonces, es peligroso, pero el problema es que cortaron con la energía nuclear y entonces se enfocaron con la energía del gas ruso. Entonces, pues evidentemente no es fácil emitir sanciones. Y al mismo tiempo, Rusia también contestó. Rusia contestó y también, a ver, tratar de entender los efectos de las sanciones. Hay que ver qué tan interconectado está Rusia con el mundo. Y no es fácil porque evidentemente lo que ha sucedido es que Rusia es un productor de granos enorme en conjunto con Ucrania. Entonces, si Rusia deja de producir granos o no los exporta, pues entonces a nosotros y a todo el mundo, sobre todo, bueno, Europa, pero también nosotros, fíjate nada más, con México, porque si bien es cierto, nosotros somos de los pocos países que consumimos directamente el maíz también se consume, pero para los animales, o sea, para el ganado y para todos los animales que consumimos su carne. Entonces, al subir los precios de los genéricos, como son el maíz, el trigo, pues entonces, ¿cuáles son las consecuencias que tenemos hoy en día? Precisamente, pues es este vaivén inflacionario que hoy en día, pues ayer el Banco de México subió la tasa de interés al 7.75, que no se había visto desde 2011 en este país, ¿no? Entonces, ¿y todo para qué? Para tratar de contener los efectos inflacionarios. Ustedes están muy jóvenes para quizás entender esto, pero cuando yo era niño recuerdo que pues todavía México vivía efectos inflacionarios enormes y los precios de los productos básicos cambiaban 3 veces al día, ¿sí? Y teníamos cifras de miles de millones de pesos, ¿no? Entonces, pues tenemos como que esos recuerdos y tufos de los años 80, en los cuales pues teníamos una inflación galopante en este país, ¿no? Y todo precisamente por eso, por esta consecuencia. Entonces, si están funcionando las sanciones, pues habría que ver. La historia demuestra que no necesariamente funcionan las sanciones económicas. Les puedo poner ejemplos, por ejemplo, a Corea del Norte, es un país que está sancionado indefinidamente, Cuba, y bueno, pues ahí están. Sí, claro, las condiciones con las cuales están esos países son terribles, pero que hagan que caigan los regímenes dictatoriales de esos países, pues no se ha logrado. Entonces, sí habría que cuestionar, ¿no?, en los efectos de las sanciones. Estaba viendo el otro día
que, bueno, muchas empresas transnacionales ya dejaron Rusia, entre ellas McDonald's, y ahora ya compraron los rusos McDonald's, o bueno, lo que eran toda la infraestructura de los McDonald's en Rusia, y ahora ya hicieron, pues lo único que vamos a ver aquí es que pues, se están cambiando las manos de los que detentan la riqueza rusa, ¿no? Pero si va a hacer que caiga el régimen ruso, pues habría que ver con el tiempo, ¿no? Sí, muchas gracias. Y sí, como menciona, bueno, a mí personalmente se me hace muy interesante cómo es que el mundo está interconectado de una manera en que lo que pasa en un lado del mundo nos afecta a nosotros, ¿no? Creo que desde que pasó lo de Rusia este año, pues se ha visto, ¿no?, la inflación en los productos mexicanos, y algunas personas dicen, bueno, o sea, ¿qué tiene que ver lo que está pasando en Rusia? ¿Cómo es que nos puede afectar a nosotros? Y pues justamente creo que es por eso que usted menciona, de que pues el mundo está tan conectado que pues sí, al final nos afecta a nosotros, siendo un país que está algo retirado, ¿no?, de nosotras. Pero bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cómo se ha pronunciado México ante la invasión de Rusia a Ucrania como miembro no permanente del Consejo de Seguridad? Sí, bueno, lo comenté en la primera o segunda pregunta, es simplemente una condena. México condena y votó a favor de la censura de Rusia en el Consejo de Seguridad, pero el problema es lo que les comento, la ambigüedad, ¿no? Porque por un lado, pues incluso hubo la creación de un grupo de amistad en pleno conflicto que pues fue muy desafortunado por parte de los diputados aquí, de los congresistas mexicanos, porque no venía al caso, sobre todo en un momento en que pues acababa de explotar el conflicto y se crea pues un grupo de amistad México-Rusia. Y lo más patético fue pues lo que pasó, ¿no? Que pues, los norteamericanos dijeron, pues entonces a todas estas personas les vamos a retirar la visa y ya no van a poder entrar a los Estados Unidos, y entonces ahí se desapareció el grupo de amistad, y ese es el problema, ¿no? Que como no tenemos, está muy mal tratado nuestro servicio exterior mexicano. Tenemos estas pifias, ¿no? Estas situaciones que en lugar de pues enorgullecernos como país, pues la verdad hasta nos dan pena ajena, ¿no? Lo que sucede, el desmantelamiento, por ejemplo, de ProMéxico, somos una potencia turística, y lo que hacía ProMéxico y el servicio exterior mexicano en muchas de las ocasiones era precisisamente tratar de promocionar al máximo pues a este país, ¿no? Turísticamente hablando, y lo acabamos de ver que pues ya esto ha pasado a desmantelarse, ¿no? Entonces pues sí es preocupante, sí ha sido congruente con condenar la invasión, pero pues los dobles mensajes ahí están, ¿no? Y entonces es bastante ambiguo. Sí, pues efectivamente, como comenta, pues sí está muy descuidado nuestro servicio exterior mexicano, y la falta de congruencia con las palabras y nuestros actos, pues sí afectan, pues para así decirlo, nuestra política exterior. Y bien, finalmente, para concluir esta entrevista, sabemos que está próximo un taller sobre los estados latinoamericanos frente a la crisis de Ucrania y Rusia. ¿Nos podría abonar algo al respecto? Sí, digamos, dentro del marco de unos convenios que tenemos con diversas universidades, entre ellas universidades de Brasilia, de Bogotá y de Argentina. Y bueno, estamos retomando estos convenios porque pues con la pandemia todo esto se frenó. Normalmente pues lo interesante era reunirnos en los países sedes. Hicimos una conferencia muy interesante en el ITAM antes de la pandemia, y bueno, pues desgraciadamente con el confinamiento todo esto se detuvo, pero ya lo estamos retomando, y precisamente lo que vamos a hacer es eso, vamos a analizar la situación de cada uno de nuestros países, cómo ha afectado la situación de la guerra de Ucrania con Rusia,
en las economías latinoamericanas y concretamente a nivel también de la política exterior de cada uno de nuestros países. Y yo creo que también es importante tomar en cuenta que esta guerra no es la única que hay en el mundo. Hay más conflictos que desgraciadamente pues no tienen esta atracción mediática como si lo tiene el conflicto ruso-ucraniano, y aquí incluso pues nos llevaría a una reflexión importante en el sentido de que pues tal parece que los conflictos ahora incluso hasta son selectivos, ¿sí? Porque como se trata de una guerra en el mundo occidental que ya hace muchos años no sucedía, pues entonces tiene todos los reflectores y toda la atención, pero no hay que olvidar que por ejemplo, en la República Democrática del Congo, ¿sí? Hay un conflicto en el cual hay miles de gentes desplazadas, y como es en el continente africano, en la África negra, pues no tiene todos estos reflectores que sí lo tiene este conflicto, ¿no? Y evidentemente no quiero minimizar el conflicto, por supuesto, de Rusia con Ucrania y todas las consecuencias que tiene a nivel internacional, pero sí sería importante también hacer esa reflexión, porque no son los únicos conflictos y pareciera, ¿no? que es lo más importante y que no hay otros más que de Rusia con Ucrania, pero la verdad yo creo que sí sería interesante que nos tuviéramos un momento a reflexionar qué está pasando en otras latitudes y que nadie hace el caso como si es el tema de Rusia y Ucrania, ¿no? Sí, claro, pues como mencionas, son temas importantes que pues tristemente se han ido olvidando, ¿no? Que a veces ignoramos, pero que ahí están. Y bueno, pues con esto damos por concluida la entrevista. Muchas gracias por el tiempo prestado, así como el acercamiento para los estudiantes, y pues ha sido un honor platicar con usted. Muchas gracias. De nada, un placer. Muchas gracias por la invitación. A ustedes nuevamente, muchas gracias. Sobre todo porque pues por personas como usted es que nosotros nos inspiramos, ya que son nuestros ejemplos a seguir pues en nuestra carrera. Muchas gracias. Muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias. Hola, yo soy Valeria Vela y mi conclusión respecto a la política exterior de México es que la política exterior de México se caracterizaba años atrás por ser una de las más sólidas y fieles a sus principios. Incluso se llegó a considerar México como uno de los mejores países para estudiar relaciones internacionales. Sin embargo, esta fuerte política exterior se ha visto afectada por tanto decisiones de nuestros gobernantes, tratados en los que hemos participado, incluso en los que no, y diversos actores tanto internos como externos. En cuanto a este sexenio, considero que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado por una fuerte arbitrariedad, polémicas tanto con partidos políticos ajenos al suyo, claro, con gobernantes anteriores e incluso con gobernantes de otros países y organizaciones internacionales. También todos sabemos la fuerte división que se ha creado en la sociedad, la cual ha sido influenciada por el nivel económico de la población, lo cual me parece algo negativo, pero que persiste. En temas de política exterior, hemos notado una fuerte polémica en cuanto al actuar del presidente, ya que destaca una baja diplomacia de su parte. Un ejemplo de esto es la reciente Cumbre de las Américas, en la cual él decidió no asistir. Este tipo de actos, en mi opinión, ponen en riesgo la política exterior de México, ya que se presenta como una falta de respeto hacia los dirigentes de otras naciones, hacia los temas que hay que tratar, y puede afectar a futuro las relaciones internacionales de México. En cuanto a los tratados internacionales, considero que México ha participado en muchos tratados internacionales muy importantes, como lo puede ser el Tratado de Libre Comercio, diversos tratados que se han firmado con la ONU, pero en particular a mí me parece muy importante los tratados escritos durante la Convención de Viena de 1975.
En esta convención, los países participantes firmaron un acuerdo en el cual se tenían que respetar los tratados que se hicieran a futuro, tanto entre esos países como en general. Entonces, a mi parecer, es un tratado que marca el derecho a los tratados por parte de los países. Esto marca también una fuerte soberanía, la cual me gustaría citar a un autor, el cual es Rousseau Montesquieu, el cual señala que el pueblo es soberano. Este emerge de un pacto social en el cual se decreta la voluntad general manifestando una ley. A esto me refiero con que el pueblo forma un estado el cual es soberano, y este estado se debe regir sobre leyes que garantizan su progreso y su correcto funcionamiento. Ahora, dando mi opinión, primero voy a empezar a hablar por la política exterior de México, que bien, el término que a mí más me acomoda para definirla es el de Max Sorensen, que dice que es el medio por el cual se rigen las relaciones entre los integrantes dentro de una comunidad internacional. Habiendo aclarado esto, hablemos sobre la política exterior de México recientemente. Bien sabemos que estamos en el sexenio de AMLO. Durante este sexenio se celebró recientemente la Cumbre de las Américas. En esta cumbre se hablan temas económicos principalmente. Y bueno, el presidente Biden le pidió personalmente al presidente Andrés Manuel López Obrador que asistiera de manera personal, es decir, que no mandara a nadie. Sin embargo, nuestro presidente decidió no ir. ¿Esto por qué? Porque lo hizo en un acto de solidaridad con los países que no fueron invitados de Latinoamérica. Él insiste que es necesario que estos países vayan, porque pues tendrían que estar si es la Cumbre de las Américas, a lo cual a mi punto de vista realmente es necesario. Si es una Cumbre de las Américas, tenemos que incluir a todo lo que incluye pues América, no solamente los países que realmente son los que tienen puntos en común para tratar, o los que Estados Unidos o otras naciones consideran más importantes o con los que pueden llegar a más acuerdos. Ahora bien, aunque el presidente no fue, mandó a un representante. Este representante es Marcelo Ebrard. Y bueno, él fue el que habló por México en toda esta cumbre. Lo que él dijo fue básicamente que se necesitaba una refundación del orden internacional. Se ha hablado varias veces de esta restauración, sin embargo no se ha llegado a ella. Llevan mucho tiempo en este orden internacional, sin embargo existen los mismos problemas económicos, los mismos problemas ambientales y sociales, por lo cual con lo que él terminó en esta cumbre fue diciendo que necesitábamos hacer un cambio y que les pedían la refundación y les dejaban ahí la propuesta. Ahora bien, uno de los tratados más importantes en México para mí es el TEMEC, porque anteriormente teníamos otro tratado que fue el que firmó Salinas de Gortari. Sin embargo, el tratado TEMEC es el nuevo de este. ¿Y por qué este es importante? Es el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Es importante ya que nos ayuda a tener todo el comercio, pero esta actualización lo que tiene es el comercio digital y los problemas ambientales, las soluciones a estos problemas en conjunto. A mí me parece muy importante porque actualmente tenemos problemas ambientales y nadie les está poniendo atención. Entonces se me hizo de vital importancia incluir estos dos temas como son el problema ambiental y la tecnología digital en el comercio, porque son dos cosas que podrían haber estado fuera de este tratado y ahora que se incorporaron creo que pueden mejorar mucho México y esto le va a ayudar ampliamente. Buenos días, mi nombre es Melissa Flores y a continuación les daré mi opinión y también mi conclusión sobre este proyecto. Y bueno, pues como ya vimos a lo largo de este video, la política exterior de México tiene como misión principal el desarrollo económico y también social del país. Como se sabe, pues el acoso y el intervencionismo, y aquí me gustaría pues dar el significado que nos da el autor John Keynes, y él menciona que el intervencionismo es definido como la forma en que un Estado interviene en el territorio de otro. Y bueno, el intervencionismo de las potencias extranjeras que sufrió México desde su independencia hasta la Revolución es uno de los principales factores que yo creo que explica nuestra política exterior, ya que el objetivo se convirtió en buscar salvaguardar la soberanía y la integridad territorial.
algo que me llamó mucho la atención es que el autor Juan Carlos Mendoza Sánchez, en su libro 100 años de política exterior mexicana, nos menciona algo muy interesante. Él dice que México nunca ha sido una potencia, eso es algo que todos sabemos. Por eso, pues, ante las amenazas del entorno internacional en que, pues, desafortunadamente le ha tocado actuar, ha buscado apoyarse en instrumentos jurídicos para defender, pues, sus intereses y también para promover sus objetivos. Y justo, pues, de estas situaciones que surgen los 7 principios rectores de nuestra política exterior, como la no intervención, la cooperación internacional, la igualdad jurídica de los estados, etc. Los cuales pues se encuentran en el artículo 89, fracción 10ª de nuestra Constitución. Sin embargo, la realidad de todo esto es que las cosas siempre pueden cambiar de un sexenio a otro, y es algo que hemos visto desde hace ya bastantes años. En este sexenio en particular se ha hablado mucho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ve al resto del mundo más como una amenaza que como una fuente de oportunidades, y es la realidad. Y pues que en este sentido la función de la política exterior es sobre todo neutralizar amenazas, y yo creo que se ha venido enfocando más en la parte interna del país, en especial en la Cuarta Transformación, que en lo que pasa en el exterior. Creo que en especial en este sexenio el diseño de política exterior tiene una ambición muy limitada. La realidad es de que el país pues ha estado ignorando la existencia de continentes importantes en donde considero que podríamos tener amplias oportunidades, como es Asia, Europa. Y bueno, también además de todo esto, siento que nos estamos quedando muy solos frente a Estados Unidos. Y pues también con lo que pasó en la cumbre, el acercamiento pues con los gobiernos de izquierda que ha tenido AMLO, creo que es algo pues también un poco preocupante. Y pues nos indica que el resto del sexenio lo que va a hacer es seguir teniendo pues esos encuentros con partidos de izquierda en América Latina, lo que muy probablemente nos traiga pues problemas a corto plazo con Estados Unidos. Y ya esto creo que viene siendo como parte de mi conclusión. Si bien yo no estoy muy de acuerdo con las acciones que ha llevado a cabo el presidente en su política exterior, también creo que hay cosas que son bastante rescatables. Pues bien, México tiene bastantes oportunidades para mejorar esta política exterior y así pues reposicionarse en el escenario mundial nuevamente. Creo que esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. La política exterior de México tiene como misión apuntar el desarrollo económico y social de México. Esto viene dentro de la Constitución mexicana y son los pilares para poder repuntar en cuanto a una política exterior en un mundo globalizado con el resto de países. Esto responde a los objetivos de nuestro país, se defienden los derechos humanos y habla también de los intereses de los mexicanos en el exterior. Se debe reposicionar a México en un escenario mundial y regional de acuerdo a la situación actual en el mundo, como pueden ser recesiones, pandemias, guerras, etc. México siempre se catalogó por ser de los mejores a nivel exterior, ya que es de los países que tienen más tratados internacionales. Sin embargo, en la actualidad, han habido muchos cambios en los últimos 3 años que ha estado López Obrador en el poder. Este señor está generando una serie de cambios, no nada más en la política exterior, sino en todo el sistema político mexicano, tanto en ámbito nacional como internacional. Y las implicaciones de este cambio no quedan todavía claras. Por el momento, obviamente la visión de este gobierno es izquierdista y populista, lo cual va a recaer en un proteccionismo exagerado pero sin pies ni cabeza. Aunque la Constitución mexicana ciertamente aporta principios generales que se deben orientar a la actuación internacional de México, la visión de López Obrador es completamente opuesta. Pareciera como si estuviera en el pasado y quisiera repuntar esta política como en los años 70. Cabe señalar también que el interés de López Obrador en el ámbito internacional tiene un fuerte componente personal. Durante la gestión desde diciembre del 2018, cuando entra este señor al poder, no ha salido de México. El presidente ni siquiera ha tenido presencia internacional, pues no participa en las reuniones importantes como la Cumbre de las Américas o en cualquier otra reunión de los tratados internacionales, y ha contribuido nada en cuestión internacional.
Él está enfocado hacia la política interna y en seguir y mantener su poder a través del populismo, y a comparación, por ejemplo, los dos presidentes anteriores sí tenían una agenda fuerte y de presencia internacional. Sin embargo, López Obrador lo único que hace es renegar su presencia internacional, mandando a representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como el caso del G20 en junio del 2019. Entonces, sí hay un interés en la política exterior global de la nueva administración, sin embargo, es en mucho menor medida en cuanto a las esferas más pobres de nuestro país y afectando a todo el país en general. Esto va a causar un retroceso de más de 50 años cuando salga López Obrador, así como también va a repercutir en el turismo y en todos los ámbitos, como con los empresarios y en la inversión extranjera. Todo esto viéndose afectado por la situación interna que en un mediano y largo plazo va a terminar muy grave y va a tener un retroceso en nuestro país en el ámbito económico, político y social terrible. Antes de la entrevista realizada, ahora podemos dimensionar la gran diversidad de valores que conlleva ser un funcionario público, ya que, de acuerdo al puesto que desenvuelven, tienen la principal labor de representar a su país o desarrollar funciones frente a otros estados a nivel nacional o internacional, incluyendo los 3 niveles de estado, que son municipal, estatal y federal. A continuación, explicaré un poquito más acerca de las 3 categorías que existen. Número 1. Tenemos el alto funcionario público. Es aquella persona física titular de los órganos de gobierno que integran los poderes del mismo en la jerarquía más alta. Es decir, en el Poder Ejecutivo tenemos al Presidente de la República y los secretarios de Estado. En el Poder Legislativo son los diputados y los senadores. En el Poder Judicial son los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En los estados de la Federación son el gobernador, los diputados locales y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Nación. Y finalmente, a nivel municipal son los alcaldes, los regidores y los sindicarios. La segunda categoría es el funcionario público. Es un servidor gubernamental designado por disposición de la ley que puede asumir funciones de representatividad, iniciativa, decisión y mando. Por último punto tenemos al empleado público, que es la persona física que desempeña un servicio a cualquier órgano gubernamental mediante un nombramiento. Sin embargo, no tiene facultades de decisión y tampoco representa al órgano como tal. Como propuestas de solución para mejorar la política exterior del país, he tomado en cuenta 3 aspectos claves que, bajo mi punto de vista, deben de ser tratados. En primer lugar, crearía una cultura libre de politiquería, la cual es definida por el Diccionario del Español de México como la práctica engañosa, truculenta y tramposa de la política o de las relaciones sociales que busca dañar a otras personas para lograr los fines propios. Es decir, México, desgraciadamente, es un país lleno de políticos que prometen cosas en pro de la política exterior y de la población y que al final terminan por no cumplirlas, lo cual considero que es un aspecto que debe de cambiar. En segundo lugar, considero que México debe cuidar su política interna para poder impulsar su política externa, ya que mientras el gobierno de México no comprenda la premisa, la política interna es un reflejo de la política externa, no habrá y no existirá un progreso en nuestra representación en el exterior. Como tercer y último punto, quiero argumentar que el interés de México en los asuntos internacionales por parte de nuestro jefe de Estado es de suma importancia, ya que el desapego ante los mismos puede traer consigo diversas consecuencias en los ámbitos socioeconómicos, políticos e inclusive culturales. Aunado a ello, cuidar y preservar nuestra relación bilateral con nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, es de suma importancia para poder desarrollarnos correctamente como nación. Por su atención, muchas gracias.